esta linda tarde podamos gozarnos en la exposición de la palabra del Señor. Vamos a estudiar una lección muy hermosa, ya estamos para terminar este último semestre o trimestre del año 2018. Ya los expositores llegaron para aquellos hermanos que lo ordenaron después del culto, o vamos a tener las hermanas allá, quizá en la noche también, para que usted recoja su expositor y esté preparado para el próximo año, ¿verdad?, en estos estudios bíblicos. Bueno, vamos a estar estudiando la lección número 25, Gloria al Señor. La lección número 25, vamos a repetirla todos, el tema, la razón de la adoración. Una vez más, la razón de la adoración. Todo tiene que tener una razón en la vida. Nosotros no podemos hacer cosas simplemente hacia lo loco, ¿verdad que no? No hay efecto sin su causa. Y no hay causa sin su efecto, dicen por ahí, ¿verdad? Así que tenemos nosotros que entender que todo tiene su origen. Nuestra vida tiene un origen. Nuestros comportamientos tienen un origen. Nuestra forma de pensar, nuestra filosofía, todo lo que nosotros somos tiene un origen. No aparecimos o no aparecen las cosas así nada más de repente. Todo tiene un origen. Y por supuesto tiene su proceso para que nosotros podamos entender de que las razones para poder hacer las cosas son existentes en nuestra vida. Hay un pensamiento central que vamos a repetirlo todos. El Señor concede a cada uno la oportunidad de conocerle, pero debe responder con un deseo ferviente de buscarle para adorarle. Entonces el que concede el deseo es Dios. Dios pone el querer como el hacer, dice Filipenses. Y Dios está siempre dispuesto, hermanos, para que nosotros podamos entender su forma de trabajar con cada uno de nosotros. Por lo tanto, si estamos acá en esta linda hora, es porque Dios ha puesto a nosotros el deseo de estar en la casa de oración. El hombre por sí solo está tan alejado de Dios que no puede adorar a Dios, no puede sentir nada por Dios, no tiene pasión por Dios, porque está destituido de la gloria de Dios. Y todo aquel que está destituido de la gloria de Dios no va a tener inclinación hacia Dios. Va a tener inclinación a las cosas que le rodean, al mundo, a lo material, pero su espíritu, debido a que no está en conexión con Dios, no va a desear nada de Dios, no va a poder decir mi alma tiene sed de Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu está desconectado. Si nosotros estamos acá queriendo buscar a Dios es porque nuestro espíritu está conectado con Dios. Y eso es lo que sucede hoy en día, pues muchos en vez de conectarse más con Dios, meterse más con Dios, se están desconectando. Y la adoración a Dios ya no está tomando lugar en las iglesias. Ya pensamos nosotros que Dios es solamente un punto de ayuda nada más, un punto de soporte, no es un punto o una razón por la cual nosotros tenemos que venir a sus pies para adorarle. Entonces vamos a estar leyendo ahora, estudiando en Mateo capítulo 2, donde se centra el estudio de hoy. En estos días se está celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la mayor parte del mundo. El mundo sabe muy bien que un día nació Jesús, Jesús de Nazaret. Él nació en un lugar llamado Belén, de Judea. Dice de Judea porque también en la tribu de Efraín había otro Belén. Entonces, para identificar qué Belén, ¿verdad? Entonces dice Belén de Judea. Y está en Mateo capítulo 2. La Biblia registra este nacimiento.
Lo registra porque es muy importante. Si no hubiera sido importante, no lo hubiera registrado. Y todo lo que está acá en la Biblia es para recordarse. Es para darle a Dios la honra y la gloria. Hoy en día se quieren omitir pasajes de la Biblia, se quieren omitir historias, no se le quiere dar importancia a lo que es en sí el énfasis que Dios hace en la salvación del hombre. Quiere quitar pues ciertos puntos importantes que hay en la Biblia. Y lamentablemente hay muchos cristianos que no tienen el discernimiento correcto. Y lo que otro dice en contra de lo que está en la Biblia también lo viene a repetir porque le da la razón a las cosas que el diablo trae. Y nosotros celebramos el nacimiento de Cristo porque tenemos derecho de hacerlo. Más derecho que cualquiera. Porque creemos en Él. Creemos en Él. Oh, que no es la fecha. No nos interesa la fecha. Lo que nos interesa es que Cristo nació y trajo paz a todo aquel que en Él cree. Por eso Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Yo os la doy. ¿Por qué nosotros celebramos nuestro cumpleaños, pues? ¿Acaso no es importante celebrar los cumpleaños? ¿No es importante saber cuántos años tenemos? ¿O a alguien no le interesa saber cuántos años tiene? Es cierto, algunos lo niegan porque no quieren envejecer. Quieren quedarse en sus 15 años todavía usted. No, hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué la Biblia registra en Génesis que hubieron hombres que vivieron cientos de años? Porque los años de vida en esta tierra son muy importantes. Aún en los 10 mandamientos, Dios dice al hijo que honre a su padre para que sus días se alarguen sobre la faz de esta tierra. Entonces, tener muchos años sobre esta tierra, hermano, es una bendición. ¿Quiénes son los que se quitan la vida? Aquellos que están sufriendo, los decepcionados, ¿verdad? Aquellos que no disfrutan nada de Dios, que piensan solamente en lo terrenal. Aquellos millonarios que después que envejecen, que se enferman, que pensaron que el dinero era todo, se dan cuenta que el dinero no les puede ayudar y se quitan la vida. No importa que tengan millones. Ellos ya se dieron cuenta que el dinero no les puede ayudar. No sirve para nada el dinero en ese momento en que ellos están frente a la muerte. Pero la vida hay que celebrarla. Y Jesucristo, hermano, fue un humano. Y Él nació como todos nosotros nacimos. De una mujer. Y hay que celebrar el nacimiento de Cristo. Si celebramos el nacimiento de nuestros padres, de nuestros familiares, de nosotros mismos, ¿por qué no vamos a celebrar el nacimiento de Cristo? Si Él es un humano también, vivió sobre esta tierra. Entonces hay que celebrarlo. Los niños deben de saber de este nacimiento, para que vayan creciendo, de que hubo un hombre que nació. Se da mucha importancia al nacimiento de Buda. Todos quieren estudiar la historia, al nacimiento de los que han sido presidentes en los Estados Unidos, en otras naciones. Se incluye en la historia y se celebra. Y el mundo se siente dichoso porque vinieron hombres ilustres que inventaron la luz eléctrica, que inventaron los automóviles, que inventaron los aviones, que inventaron las medicinas, que inventaron el antibiótico para las infecciones, la penicilina para quitar la infección pulmonar y todo eso. O sea, ¿a poco no se dan la bienvenida a esos hombres? Y el mundo celebra, el mundo lo menciona, les da gracias por lo que hicieron. ¿Por qué no vamos a celebrar el nacimiento de uno que nos vino a sacar de la opresión del diablo, hermano? Que vino a libertar al hombre de los vicios, que vino a librar hogares que estaban ya para divorciarse, que vino a librar a aquel que se iba a quitar la vida, al borracho,
A todo aquel decepcionado lo vino a librar de la opresión de Satanás y lo libró completamente y lo salvó. Y ahora lo tiene sentado, dice Pablo, con él allá en los lugares celestiales, disfrutando de las cosas espirituales. Cristo vino para que nosotros tuviésemos la puerta abierta para disfrutar las cosas del Espíritu. Porque de lo terrenal, hermano, si uno es inteligente puede disfrutar de todo, ¿verdad que sí? Viajes, placeres, de todo se puede disfrutar en esta tierra, porque está a la mano de cualquiera. Si alguien en este momento dice, no, yo voy ahora mismo a esos callejones, me voy a ir a endrogar, pues se endroga. Todo lo tiene a la mano. El diablo se lo está ofreciendo todos los días. Si quiere dejar a su mujer por otra, pues por allá busca una bruja y se la deja, ¿verdad? Eso, el diablo hasta la bruja le trae. Y hace que la vea muy bonita. Más bonita que su mujer. Pero es una bruja la que le presentó. ¿Eh? El mundo está así. En el mundo se encuentra todo. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús en la tentación? Todo esto te daré, le dijo, si postrado me adorares. Mira qué sinvergüenza Satanás. Quería darle todo lo que en el mundo hay, pero estaba pidiendo adoración. Eso es lo que el diablo pide. Él pide que se le adore. Cuando alguien se desconecta de Dios y empieza a obedecer las instrucciones satánicas, entonces prácticamente está adorando al diablo. Es una adoración a Satanás. Pero el que obedece a Dios está adorando a Dios. Está conectado con Dios a través de la obediencia. Entonces la Biblia registra este nacimiento. Ahí en Mateo capítulo 2, versículo 1, veamos lo que dice esta historia hermosa que está acá en Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació, Él es Dios, hermano. Él no tenía que nacer si no hubiera querido. En el Antiguo Testamento se presentaba como el ángel de Jehová y comía con los siervos de Dios, como con Abraham, con Gedeón, comió con otros más, se le apareció a Moisés, habló cara a cara con Moisés, y él no hubiera tenido necesidad de encarnarse. Él hubiera aparecido nada más como un ser humano, porque tiene poder para hacer lo que él quiere y estar ahí con los hombres. Pero ¿por qué se encarnó Jesucristo? Se encarnó por el amor del Padre. El Padre quiso que fuera semejante a sus hermanos. Imagínense, le llama hermanos ahí en Hebreos, para que Él pudiese compadecerse de nosotros, para que fuese nuestro abogado, para que Él pudiera entender nuestro dolor, para poder estar allá intercediendo a la diestra del Padre cuando nosotros venimos a Él en oración, arrepentidos. Él para eso nació. Alguien dice, Jesús se encarnó, Dios se encarnó para enseñarnos a morir. No, no, eso está equivocado. Dios se encarnó para enseñarnos a vivir, para traernos vida nueva. Porque Él no quiere la muerte del que muere. Él simplemente se hizo humano para enseñarnos a vivir de acuerdo a Dios. Porque si no vamos con Israel, nadie podía cumplir la ley, Él la cumplió por nosotros. Si no vamos con los gentiles, estábamos sin Dios y sin esperanza, y su sangre nos acercó a Dios. Su sacrificio en la cruz nos acercó a Dios. Entonces, cuando Jesús nació en Belén de Judea, ahora esto es una profecía, porque si nosotros vemos ahí en Miqueas capítulo 5, versículo 2, hay una profecía maravillosa acerca del nacimiento de Jesús, no solamente de su persona, sino del lugar donde Él iba a nacer.
Todo estaba profetizado. Cristo venía a cumplir lo que Dios había profetizado acerca de él. ¿Qué dice Miqueas? Note bien, Miqueas, él está profetizando acerca de este gran hombre que iba a nacer ahí en Belén, Belén de Judea. ¿Cuántos años antes de que Jesús naciera profetizó Miqueas acerca del nacimiento de Jesús en Belén? 700 años antes de que naciera. Mire cómo es Dios. Dios profetiza y no quiere que mañana se cumpla ya la profecía. Dios dice, te voy a bendecir. Queremos que ya nos bendiga este día. No, Dios puede empezar a bendecir dentro de un año. 2 años si Él quiere. Todo depende. Pero nosotros estamos ya dentro de esa promesa y eso es lo esencial. Entonces dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, oiga bien, el que será Señor en Israel, Señor, Adonai, Dios, el que va a ser rey. Está hablando entonces de la relación de un Señor y una nación, que es Israel. Eso es la profecía que se le dio a David, que Dios le iba a levantar a David un rey, un reino, una casa y un cetro eternos. Y luego dice, y sus salidas son desde el principio. Quiere decir que Cristo nace de una virgen, pero no empieza su vida ahí. Él existe desde la eternidad y por la eternidad. Él es un Dios que es eterno. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Quiere decir que razón tuvo el ángel de decirle a José, Dios con nosotros. Es lo que quiere decir Emmanuel, ¿verdad que sí? Su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Nace Jesús en Belén. Ahora, cuando Jesús nace, suceden algunos eventos extraordinarios. Su nacimiento no fue solamente así, que nació, oh sí, allá está el niño, nació, no. Algo sucedió en los cielos. ¿Qué fue lo que sucedió en los cielos, mis hermanos? Se apareció un coro de ángeles dándole la bienvenida a Jesús a la tierra. Mientras que Herodes quiso matarlo, no le estaba dando la bienvenida. Pero los ángeles del cielo sí le dieron la bienvenida. ¿A quién le dieron la bienvenida? A unos pastores que están ahí en Lucas capítulo 2, versículo 8. Había unos pastores ahí en la región. Noten bien que ellos estaban velando unas ovejas. Ahora, estas ovejas eran guardadas por ellos durante la noche. Era un rebaño que había ahí. ¿Y por qué Dios se interesó en anunciar a los pastores? ¿Qué significancia tenían estos pastores ahí que estaban cuidando su rebaño por la noche? ¿Por qué les anunció a ellos? Porque ellos eran pastores de ovejas. Y estas ovejas eran para el sacrificio del templo. Eran ovejas especiales que ellos estaban cuidando allí. Y como Jesús era el Cordero de Dios, en otras palabras, les comunicó a los pastores, señores, ya cancelen todo eso, porque este sacrificio ha terminado. Ahora viene el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Ahora ustedes ya no van a guardar estas ovejas, este rebaño. Ahora van a ir a adorar al que ha nacido en Belén. Dice que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Versículo 9 dice que se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Mire qué experiencia tan hermosa tuvieron estos pastores, mas sin embargo tuvieron gran temor. 400 años habían pasado entre Malaquías y Mateo que Dios no se manifestaba, que Dios no hablaba. No se levantó ningún profeta en esos 400 años. Se llama el período de silencio. Ahí se levantaron los griegos con sus filosofías, y Platón, Aristóteles, Tales de Mileto, y todos estos grandes filósofos tuvieron lugar y influenciaron el mundo entero con su filosofía. Andaban buscando el origen de las cosas. Andaban buscando el hombre perfecto, los filósofos. Mas, sin embargo, cuando Lucas les escribe a ellos, les dice, ustedes andan buscando al hombre perfecto, aquí se los presento, es Jesucristo. Así que tuvieron una respuesta a esto. La respuesta fue Jesucristo mismo. Mas vemos nosotros, hermanos, que en esos 400 años se rompió el silencio cuando el ángel se le apareció a Zacarías en el templo. Por primera vez, después de 400 años, el ángel Gabriel, que la última vez que se le apareció, que apareció aquí en la tierra, fue cuando se le apareció a Daniel. Y se aparece ahora a Zacarías para anunciar del nacimiento de Juan el Bautista, porque él iba a ser el precursor de Jesucristo. Cuando un rey iba a llegar a una ciudad, antes de llegar, mandaba su heraldo, su precursor, anunciando de que iba a llegar el rey. ¿Para qué anunciaba? Para que la ciudad se preparara y limpiara la ciudad, adornara la ciudad. Todo el mundo preparaba regalos. Entonces Juan el Bautista hizo lo mismo. Él vino anunciando de que venía uno mayor que él, uno que es antes que él. Y Juan el Bautista le llevaba por 6 meses. O sea que él nació primero. Mas sin embargo decía, el que viene tras de mí es antes que yo. Hablando de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Un ángel se le presentó. El silencio se ha roto. Dios empieza ahora a tratar de nuevo, porque está cumpliendo una gran profecía debido a que la humanidad entera está bajo el dominio de Satanás. Una profecía que está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Oiga bien lo que Dios le dice a la serpiente, y se lo está diciendo directamente a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando la serpiente. Y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dando a entender que la simiente de Satanás siempre iba a perseguir a los hijos de Dios. ¿Quiénes son la simiente de Satanás? Aquellos que odian a Dios, aquellos que aman más a Satanás que a Dios, aquellos que le rinden culto a Dios. Note bien que los judíos, cuando no quisieron aceptar a Jesucristo, no quisieron reconocerlo como el Mesías, Cristo les dijo, vosotros sois hijos, pero de vuestro padre el diablo, les dijo, porque ellos decían que eran hijos de Abraham. Y a él lo querían apedrear porque él decía que era hijo de Dios. Jesucristo nunca dijo yo soy hijo de Abraham, porque él dijo antes de que Abraham fuese yo soy. Así que Jesucristo se llamaba hijo de Dios, porque realmente era hijo de Dios. En su bautismo se oyó la voz del Padre que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Así que hay enemistad. Por eso en el ministerio de Cristo, usted cuando lee los evangelios se va a dar cuenta cómo Cristo es atacado,
cómo Cristo es despreciado. Es más, los fariseos, los judíos se le acercaron en cierta ocasión y le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos hijos de fornicación, acusándolo de que no era un hijo legítimo, porque María salió embarazada sin haberse casado con José y no era hijo de José. Entonces, en otras palabras, ellos están diciendo: María pecó, fornicó, y de ahí naciste tú. Porque no sabían ellos, no entendían que fue el Espíritu Santo el que lo había engendrado. ¿Se da cuenta? A Jesús le dijeron que tenía demonios. Tú eres samaritano, le decían, y tú tienes demonios, lo trataron de endemoniado. Cuando los fariseos vieron que él reprendía y sacaba los demonios, le dijeron: tú sacas demonios en el nombre de Belcebú, en el nombre del Padre o del Señor de las moscas, el diablo. ¿Se da cuenta? De todo lo que lo acusaban a él. Luego le dieron latigazos, abofetadas, lo abofetearon, luego lo crucificaron. Pero dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la estoy dando, yo la estoy poniendo para volverla a tomar. ¿La volvió a tomar? Sí, al tercer día la volvió a tomar. Así que este ser humano era un ser humano especial. Muchos, cuando interpretan a Jesucristo en su vida, lo interpretan muy mal. Por ejemplo, Elena de White, la fundadora de los adventistas, en su libro donde habla sobre la vida de Jesús, él dice que Jesús fue un niño como los demás. O sea, lo igualó a todos los demás niños en su naturaleza, pero no era un niño como los demás. Cuando fue allá al templo de Jerusalén, todos los niños se fueron con sus padres, pero él no era un niño como los demás. Él se quedó en el templo y lo andaban buscando, y cuando regresaron con él y lo encontraron, le dijeron: tu padre y yo te hemos venido buscando. ¿Y por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y Elena de White dice de que en ese tiempo en que Jesucristo estuvo ahí en el templo, él se sentó a los pies de los grandes doctores, de los grandes exégetas de la ley, y aprendió todo lo que ellos le enseñaron. Y que todo lo que ellos le enseñaron, él empezó a enseñarle a los demás. Pero Jesucristo dice: las palabras que yo les hablo son las palabras que mi Padre me ha dado. ¿Verdad que sí? Por eso los que le oían, como al final del sermón del monte, decían: este no enseña como los escribas, este enseña con autoridad. ¿Pero por qué Jesús enseña con autoridad? Porque él dijo en la oración final: Padre, las palabras que me diste, yo les he dado. ¿Se da cuenta? Los doctores ahí no le enseñaron nada. Es más, los doctores se quedaron con la boca abierta, oyendo a Jesús, haciéndoles preguntas que no le podían ni contestar. Venían muchas veces a tentarlo, a hablarle sobre la resurrección. Venían muchas veces a decirle: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Te demandamos ahora, te exigimos que nos digas con qué autoridad haces estas cosas. Y les dijo: ok, yo les voy a contestar a ustedes, pero si me dicen con qué autoridad ministraba Juan el Bautista. Y se quedaron callados porque dijeron: si decimos, ¿verdad?, que él no era profeta, el pueblo se nos viene encima. En otras palabras, a Jesús nadie le podía ganar. Si usted lee muy bien todos los confrontamientos que él tuvo con los fariseos, ellos salían avergonzados siempre salían avergonzados. Así que Jesucristo, mi hermano, realmente no es tal como algunos interpretan. Otros dicen que Jesucristo no fundó el cristianismo, que fue el apóstol Pablo.
y que el apóstol Pablo trajo la mitología griega y todo lo que ahí se enseñaba, pues lo metió dentro de la doctrina del cristianismo y que el apóstol Pablo nunca conoció a Jesús. Pero ellos no saben muy bien que lo que el apóstol Pablo está enseñando es al Cristo después de la resurrección. No al Cristo histórico, sino al Cristo después de la resurrección. Por eso el apóstol Pablo solamente le llama a Jesús para identificarlo en su vida humana, pero cuando lo identifica como el que está en el cielo, le llama Señor Jesucristo. El nombre de Jesús ahora en el cielo es Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Es el nombre de Jesús. Cristo vino a revolucionar, hermano, las huestes satánicas. Nunca en la historia se había visto tantos demonios, tanta actividad diabólica como en los 3 años y medio, según se supone que Jesús ministró. Nunca habían habido tantos endemoniados manifestándose como en el ministerio de Jesús. Satanás agarró a todos los demonios y los sacó de donde estaban y los acumuló ahí en Galilea y en Judea para estorbar el ministerio de Jesús. ¿Pero qué hizo Jesús? Empezó a sacar los demonios. El diablo, hermano, tiene su morada allá arriba, no lo tiene aquí en la tierra. Va a reinar en esta tierra hasta cuando el arcángel Miguel lo tire a la tierra en Apocalipsis capítulo 12. Pero ahora mismo el trono de Satanás no está en la tierra. El trono de Satanás, cuando esté en la tierra, va a originar que caigan las 7 copas en esta tierra. Las 7 copas de Apocalipsis no van a caer en la tierra hasta cuando el trono de Satanás esté en la tierra, porque las 7 copas se encargan de estorbar la actividad del diablo en la tierra. Entonces vemos nosotros que el mismo diablo se presentó ante Dios en el libro de Job, porque él está allá arriba. Él es acusador ahora mismo. Dice Apocalipsis que fue echado a la tierra el acusador de vuestros hermanos, dice. Está allá, se presentó ante Dios para acusar a Job. Se metió dentro de los hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Elena de White interpreta esto y dice que el diablo venía de la tierra. Número 1, está equivocada porque el diablo no reside en la tierra. Que venía de la tierra para presentarse ante Dios. En otras palabras, el representante, dice Elena White, de la tierra en el cielo es el diablo. Imagínense qué tremendo. Y luego dice que los hijos de Dios representan los extraterrestres, aquellos que habitan en otros planetas, en otras galaxias, que vinieron. Por eso hay que leer bien los libros de esta mujer a que le llaman profetisa, que así como los mormones tienen su libro, como los musulmanes tienen su libro, ¿verdad? Y los católicos tienen su tradición. Nosotros tenemos solamente un libro, que es la Biblia. Los adventistas tienen la Biblia y tienen las escrituras de Elena de White. Porque ella era profetisa, ella tuvo más de 2000 visiones y sueños. Ella juntamente con Miller afirmó de que Jesús iba a venir en el año 1844. Y todo el mundo lo estaba esperando. Y cuando no llegó en el año 1844, todos los adventistas se decepcionaron. Entonces ella recibió una visión. Dice que lo que no se escribió en la Biblia, Dios lo reveló a ella. Así que ella dice cosas que pasaron en el cielo que la Biblia no lo dice. Y cosas que están pasando en el cielo en su época que la Biblia no lo dice, porque yo la tenía destinada a ella para revelar lo que en la Biblia hace falta. Hermano, déjeme decirle que a Jesús hay que interpretarlo bien. Y cuando vieron que realmente el mundo, todos se voltearon,
Ella vino con una nueva visión y vino con la visión del segundo tabernáculo que está escrito en sus libros. Así se llama, el segundo tabernáculo. Yo no les digo a ustedes que lean este libro, porque para leer un libro de esos, usted tiene que estar bien preparado, porque lo convence. Uno de los libros que sí es efectivo, porque no habla doctrina, no habla de todo, es el libro que tiene que ver con el camino a Cristo, donde realmente habla sobre evangelismo y lo que Cristo hace con respecto a la salvación. Pero realmente ella escribe esta visión diciendo de que cuando ya Cristo no vino, es porque entendieron lo que dice Daniel, creo 8:14, donde entrará en su tabernáculo para purificarlo. Ese tabernáculo era la tierra para ella. Iba a venir Jesús a purificar la tierra, pero no llegó Jesús en el año 1844. Entonces, ¿qué sucedió? La visión se le apareció y Dios le mostró de que no era la tierra el tabernáculo, que ellos tienen la culpa por haber interpretado mal, pero Dios se lo reveló a ella. Y le dijo que el tabernáculo era un segundo tabernáculo, porque faltaba que Jesús entrara en ese tabernáculo para perdonar los pecados de todos los hombres. En otras palabras, para ella, los pecados de la iglesia primitiva hasta 1844 no habían sido perdonados todavía, porque Jesús tenía que entrar en su segundo tabernáculo para que Dios perdonara los pecados de todos. ¿Acaso los apóstoles no hablan de que sus pecados son perdonados? Mire qué tremendo, hermano. Por eso hay muchos ya adventistas, ministros que se han salido porque se han dado cuenta de las fechorías que esta mujer estableció y declaró el día sábado como el día de la adoración a Dios. Y además de todo esto, ella pues empezó a establecer doctrinas con respecto a lo que es el futuro de la iglesia. Ahora, tenemos nosotros que entender que hay otros que andan hablando, los que vienen en contra del apóstol Pablo, de que el apóstol Pablo, como no conoció a Jesús en persona, de quien él está hablando en verdad es de la mitología griega. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo a los Gálatas? Que cuando él llegó allá a Jerusalén, ni Pedro ni ninguno de los apóstoles le enseñó, sino que Dios le reveló a él, a Jesucristo. Y recibió esta revelación de lo que significa la muerte y la resurrección de Jesucristo. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo emerge todo este conocimiento. Alguien dijo que si Romanos no existiera en la Biblia, nosotros no supiéramos el significado de la muerte de Cristo en la cruz, ni lo que significa la justificación por parte del Padre. Entonces, nosotros tenemos que entender que desde el principio iba a haber enemistad. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo resucitó, pero lo que hizo el Sanedrín, le pagó a los soldados para que no dijeran que había resucitado, sino que se habían robado el cuerpo. ¿Se da cuenta? Hay enemistad. Cuando Cristo nace, ¿qué hace Herodes? Mata a los niños de 2 años para abajo para eliminar a Jesús. Pero Dios se adelantó y le dijo a José: levántate, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Vete a Egipto. Cuando Herodes murió, se le apareció otra vez allá la voz. Le dijo: vete, regrésate, porque Herodes ha muerto. Arquelao, su hijo, ahora está reinando. Pero cuando se fueron a Judea, ellos se dieron cuenta de que Arquelao su hijo estaba reinando, y tuvieron miedo, dice la Biblia, y se fueron a Nazaret. Entonces Jesús creció en Nazaret, por eso se le llama Jesús de Nazaret, el nazareno. No se confunda con la palabra nazareo. Hay nazareno y hay nazareo. ¿Ok?
Nazareno es porque creció en Nazaret, en la ciudad de Nazaret, que existe todavía esa ciudad. Y nazareo es un voto que hacía el israelita de consagración, donde se dejaba crecer el cabello, no tenía que tocar muerto, no tenía que comer nada proveniente de la vid y otras cosas más que no tenía que hacer. Pero Jesús es Jesús Nazareno. Por eso cuando Jesús murió, Pilato escribió ahí, ¿verdad? Este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Usted no va a encontrar eso así en un solo evangelio. Un evangelio dice una parte, el otro dice una parte, los 4 evangelios, usted junta todo lo que los 4 evangelios dice y dice, este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Hay enemistad. Entonces, hoy se celebra el nacimiento de Cristo en nuestros días. Oh, no, que eso viene de la Iglesia Católica. ¿Quién le dio derecho a las tradiciones a celebrar el nacimiento de Cristo? Que la iglesia primitiva no lo celebraba. ¿Cómo que no lo celebraba? ¿Acaso no hablaban de Jesús? ¿Había nacido de una mujer? ¿Acaso Pablo no lo mencionó en los Gálatas? Que viniendo el cumplimiento del tiempo, Jesús nació de una mujer. Lo dice claramente ahí en Génesis 3:15, que viene de una mujer. Habla de su nacimiento. Vemos nosotros entonces que en Romanos, Pablo menciona a Jesucristo. Cuando dice Nazaret, es porque lo identifica como el humano, como el que creció allá en Nazaret. En Romanos capítulo 1, versículo 3 dice que es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne. El apóstol Pablo hace mucho énfasis, pero también dice que aquel que se conoció, dice, a quien nosotros conocimos en la carne, ya no lo conocemos ahora en la carne. ¿Se da cuenta? Por eso algunos dicen, ¿será que el apóstol Pablo de alguna manera conoció a Jesús en la carne, que habla de nosotros? Dice, ya nosotros no lo conocemos según la carne. Por eso es que él dice, ya no lo conocemos según la carne, porque lo que Pablo explica es al Jesús glorificado. No al Jesús histórico, sino al Jesús resucitado. Este es el Cristo a quien nosotros servimos con todo nuestro corazón. Entonces, por eso él dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Mire lo que dice 2 Corintios 5:16. Le voy a dar este versículo para que usted lo subraye. 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, dice nosotros, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Esta gente quiere que el apóstol Pablo hable de Cristo según la carne, pero al apóstol Pablo se le da una revelación especial de un Cristo, no según la carne, sino de un Cristo glorificado. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús a un Jesús según la carne. Y aún el apóstol Pablo dice que Dios, después de la resurrección de Jesús, lo sentó a su diestra, declarándolo Señor y Cristo. Este mensaje lo dio ahí en el Pentecostés. Por esa razón, entonces, hubo fiesta en los cielos cuando Cristo nace, porque viene a darle en la cabeza al diablo para librarnos a nosotros de esa opresión maligna y liberarnos. Él trajo la verdad, dijo, la verdad os hará libres. Los pastores vieron la gloria del Señor que lo rodeó, tuvieron gran temor. Pero ¿qué les dijo el ángel en el versículo 10 del capítulo 2 de Lucas? No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Note bien?
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Por qué la ciudad de David? Porque viene del linaje de David. José venía del linaje de David. Y María venía del linaje de David. José venía del linaje de David por medio de su hijo Salomón, para que Jesús viniese con el derecho de ser rey. Y María viene del linaje de David por medio de su hijo Natán, para que Jesucristo fuese realmente un descendiente legítimo de David. Eso lo encuentra usted en Mateo, capítulo 1. Los textos para que ustedes vean que Dios es bien ordenado en lo que respecta al nacimiento de Cristo, porque la profecía se tiene que cumplir. Note bien que en Mateo capítulo 1, versículo 1 dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lo está llevando hasta Abraham. No lo pasó más de Abraham. No se fue hasta Adán. Porque a Abraham se le dio la promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham es un hombre de fe. De ahí viene Jesús. Por eso Jesús dijo: Abraham se gozó en ver mi día. ¿Se da cuenta? Melquisedec, que representa a Jesús, se le apareció a Abraham. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, se le apareció un carnero. ¿Quién es ese carnero que iba a morir en vez de Isaac? Jesucristo. Entonces vemos a Mateo hablando de Abraham, que de ahí viene Jesucristo. Pero en el versículo 6, no te ve lo que dice: Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón. Entonces, de ahí viene la descendencia de José. Y si usted ve ahí en versículo 16, y Jacob, uno de los descendientes de David, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Quiere decir que José viene de la familia real. De ahí viene. Pero esto califica entonces a Jesús como rey. Será rey de reyes y señor de señores. Si nos vamos a Lucas capítulo 3, dice aquí que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo de, según se creía, de José, hijo de Elí. ¿Por qué menciona a José aquí? Porque en vez de mencionar a la mujer, menciona al esposo. Pero María viene como hija de Elí. Y ahí viene la descendencia. Entonces usted se da cuenta que a través de estos nombres que están acá, se menciona también a David. Noten bien que esta genealogía, mientras que Mateo viene desde el principio al fin, o sea, de una forma descendiente, Lucas va de una forma ascendente. Quiere decir, empieza del presente hacia el pasado, mientras que Mateo empieza del futuro hacia el presente en la genealogía. Entonces vemos nosotros que aquí empieza de María hasta Adán, va así de retroceso. Por eso ahí en el versículo 31 dice: hijo de Melea, Lucas 3:31, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Y luego dice: hijo de David, hijo de Isaí. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que María viene por la genealogía de Natán, quien era hijo de David. David tuvo muchos hijos, pero lo más sobresaliente es Salomón y Natán. Entonces vemos nosotros que Natán viene a ser un vaso escogido. Ahí en Zacarías capítulo 12 se habla de Natán.
Zacarías capítulo 12, versículo 12. Zacarías 12, 12. Mire lo que dice Natán. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Menciona a Natán. Lo menciona porque Natán viene a ser un hombre importante en estas genealogías. Ahora vemos nosotros que aquí encontramos que esta genealogía que presenta Lucas se va hasta Adán y dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, y Adán, hijo de Dios, en el versículo 38. ¿Por qué es hijo de Dios? Porque fue creado por Dios. Ahora Dios está creando un nuevo Adán, que es Jesucristo. Este nuevo Adán es el que vamos a seguir nosotros. Por el pecado del primer Adán fue contaminada toda la humanidad, pero por la justicia del postrer Adán, que es Jesucristo, toda la humanidad que cree en él ha sido justificada y seremos tal como él es. Así lo dice 1 Corintios capítulo 15, que los que somos de Cristo seremos tal como el celestial. Los pastores recibieron entonces esta gran noticia. Ahora, ¿cuál iba a ser la señal? Ahí en San Lucas 2, 12. Iba a haber una señal, porque Cristo había nacido. ¿Qué quiere decir Cristo? Ungido. Es una palabra griega, Christos, ungido. Mesías, en arameo también quiere decir ungido. Así que Mesías y Cristos es lo mismo, solo que en diferentes idiomas, como ungido en español. Cristos y Mesías, es la misma palabra. Esto os servirá de señal. ¿Cuál es la señal? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un lugar donde se le da alimento, o sea, un recipiente donde se le da alimento a los animales. Allá pues para alimentar a las vacas agarraban un trozo y le hacían un agujero, ahí una abertura, y ahí le echaban, ¿verdad? La comida a los animales, hasta los cerdos también. No había cuna, esa fue la cuna de Jesús. Lo acostaron ahí en ese pesebre. Ahí. Tuvo que haber sido un establo donde habían animales. ¿Verdad? ¿Y por qué Dios permitió que su hijo naciera de esa manera? Notemos nosotros que el hombre fue hecho a los 6 días en que Dios estaba creando todo, ¿verdad que sí? Al 6º día. Cuando Él creó al hombre, ¿ya existían los animales, sí o no? Los animales fueron primero y luego creó al hombre. ¿Verdad que sí? Es como una pirámide que aquí está creando todo y hasta lo último ya crea al hombre para que el hombre esté sobre toda la creación. Entonces, si hubiera creado primero al hombre, después al animal, el animal hubiera estado hasta arriba de la pirámide y el hombre abajo. Entonces tuvo que crear al hombre de último, ponerlo sobre, por eso es la piedra angular, ¿verdad que sí? La piedra que está arriba ahí, que cubre la pirámide. Él es la cabeza. Por eso en el Salmo 8 lo dice claramente. Veamos lo que dice el Salmo 8. Mire qué hermoso este Salmo. Usted lo ha leído, ¿verdad que sí? Porque el hombre es la corona de la creación de Dios. Dios lo creó después de los animales. Lo creó después del gorila. Por eso, por ahí andan hablando de que el hombre viene del gorila. Porque el gorila era primero, dice. Y hablan de la evolución. Pero el gorila todavía existe. Aquello que se evoluciona, ya no existe usted. Alguien dijo que el caballo era el tamaño del conejo, pero que ahora está grande. Pues entonces ya no existe ese caballo del tamaño del conejo porque ya se evolucionó.
¿Sí? Entonces, ¿por qué existen los monos y los micos y los chimpancés y los gorilas todavía si hubo evolución? Nosotros no venimos de ahí. Los científicos han comprobado que el ADN de ellos es muy diferente al ADN de nosotros. Ellos tienen espíritu, pero no del soplo de Dios. El espíritu que los animales tienen no viene de la boca de Dios. El Dios dijo, produzca la tierra, produzca las aguas. Así que el animal tiene el espíritu que tienen las plantas. Lo que la tierra produce es vida, pero es una vida terrenal. En cambio, el hombre tiene una vida celestial porque el espíritu del hombre es muy diferente a todo lo demás. Es el soplo de Dios en su vida. ¿Se da cuenta? Ahora viene entonces este salmo que dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Oye, ven que no hizo obra de tus manos, de tus dedos. La dexteridad que hay para formar lo que Dios lo hizo con delicadeza. Alguien hace algo con las manos, ¿verdad? Lo más pesado, lo más rústico, pero con los dedos. Aquello minucioso, aquello bonito, aquello cuando la mujer está haciendo su bordado, creando figuras, ¿verdad? Los dedos son para diseñar cosas delicadas. Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Note bien, poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Ciertamente aquí está hablando de Jesucristo, pero también está hablando de la creación, que es el hombre. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y así mismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Mire qué privilegio del hombre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Cuántos podemos decir así? Qué hermoso, ¿verdad? Es una preciosidad. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ciertamente Hebreos habla de este pasaje cuando dice que Cristo fue exaltado, que Dios lo hizo señorear sobre todas las cosas. Y cita este pasaje ahí en Hebreos. Pero vemos nosotros, hermanos, que el hombre nace después de los animales. Ahora, ¿por qué Cristo nace en un establo entonces? ¿Por qué razón? Cristo nace en un establo porque ahí hay animales y Él es el que está en la cúspide de esa creación. Ningún animal va a poder estar sobre Cristo. Hay una relación tremenda. Yo me imagino que cuando Dios agarró ese muñeco de barro y empezó a formarlo, ahí estaban todos los animales curiosos, viendo, miren, eso estaba ahí, pero todo alrededor de animales. De tal manera que más adelante vino Adán y Dios le dio el trabajito de ponerle el nombre a todos los animales. ¿Sí? A todos los animales le puso nombre. ¿Por qué? Porque Él era mayor que ellos. Es cierto, Cristo nació en un pesebre, ahí donde estaban los animales, pero eso no quiere decir que su grandeza se terminó. Eso no quiere decir que su poder ahí terminó. Él nació con la gloria de Dios. ¡Aleluya! Y la señal era esa la señal de que Él iba a ser encontrado en un pesebre, en ese establo. Algunos dicen que Él no nació en un establo, que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, que esto lo hace nada más de una forma alegórica. No. Esto es algo literal, hermano. Dice que repentinamente apareció con el ángel, en el versículo 13, capítulo 2, una gran multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿qué es lo que decían en su canto? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué tremendo, hermano, es una cosa hermosa esta.
Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ahora, yo quiero decirles que esto no fue una visión. Hay que entender lo que es visión. Y hay que entender lo que es la aparición de Dios, la teofanía de Dios. Una visión, pues, puede la persona estar en éxtasis, así como lo vio Pedro, ¿verdad? Que un lienzo bajaba del cielo. Es algo que Dios manifiesta dentro de la mente del hombre. Pero vemos nosotros que los pastores no era visión, porque usualmente la visión la tiene solamente una persona. Si alguien aquí va a tener una visión, alguien lo va a tener, pero no todos al mismo tiempo. Pero allá en Belén se apareció el ángel y se apareció el coro celestial a todos. Nadie puede decir, eso solamente yo lo vi. Los pastores, todos, estaban en un culto especial que Dios estaba haciendo por el nacimiento de Jesucristo. Y se fueron allá a Belén. Y vinieron pues apresuradamente. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ellos llegaron a Belén. Quiere decir que Jesús acababa de nacer. Estaba cerca. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Belén. No está tan lejos del lugar donde ellos pudieron haber estado, ahí en Belén. Y vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ellos ahora estaban glorificando el nombre del Señor, porque tal como se les había dicho, así había sucedido. Pero hay otra aparición también acá, ¿verdad que sí? Pero aquí es de una estrella que ven unos magos. Algunos dicen reyes magos, pero no, eran magos. Ahora, presentan tres nada más, pero al decir magos no necesariamente eran tres, pudo haber sido una gran caravana que venía. Que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Se da cuenta? Los pastores llegaron y ahora vienen los magos, vienen de allá, de lejos, porque esto es un cumplimiento de lo que aún Balaam profetizó, estando en rebeldía, de esa estrella que nacería, esa estrella que iba a alumbrar. Esa estrella es Jesucristo. Mas, sin embargo, cuando se habla de esta estrella, si usted estudió bien el expositor de su clase, o de la clase de hoy, en primer lugar dice que estos magos provienen de ese griego, magos, que se utilizaba insistidamente tanto para los eruditos que estudiaban astronomía, medicina, artes y otras ciencias del saber, como a los que combinaban estos conocimientos con la brujería y la astrología. A esos se llamaban magos. Babilonia tenía magos. Egipto tenía magos. Pero estaban con el rey para ayudarle. Eran astrólogos, eran doctores, cada quien en su rama, aún otros eran brujos. Ahora, vea lo que respecta a su estrella que han visto. Aquí se habla de que en el año 11 antes de Cristo, el cometa Halley estuvo visible cruzando brillantemente los cielos. En el año 7 antes de Cristo hubo una conjunción de Saturno y Júpiter que se interpretó como el nacimiento de una nueva estrella. Entre el año 5 y 2 antes de Cristo, o sea, antes de Cristo quiere decir antes de que Cristo naciera, se produjo un fenómeno poco común durante estos años. La estrella de Mesori aparecía en el horizonte y brillaba durante un rato con un resplandor especial,
Curiosamente, Mesori significa el nacimiento de un príncipe. Los magos de alguna manera interpretaron esto, que nació un rey acá, y la estrella como que les señalaba el lugar. Y guiaron con Herodes y le dijeron, ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. En otras palabras, su estrella quiere decir, hay una luz que nos indica que está en un sitio. Noten bien que no les llevó directamente hacia Belén, sino que ellos miraban la estrella y se acercaron más o menos al lugar donde estaban y tuvieron que andar preguntando dónde estaba. Y ahí estaban los principales sacerdotes y los escribas, a quienes Herodes mandó a llamar porque ni él tenía la respuesta. Ellos le dijeron, miren, conocían la profecía. En Belén de Judea, dice el versículo 5, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las naciones de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Note bien que algunos presentan a los reyes magos cuando Cristo todavía está en el pesebre. No, aquí han pasado como 2 años. La razón es de interpretar esto así es porque cuando Herodes mandó a llamar a los magos, ellos le dijeron el tiempo en que la estrella apareció. Y cuando mandó a matar a los niños, lo mandó a matar de 2 años para abajo. En este tiempo ya Jesús estaba en Nazaret. Así que la muerte fue en Belén, pero Jesús estaba en Nazaret. Como es Dios de hermoso, ¿verdad? Como Él cuida lo suyo. Y enviándoles a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Cristo vino para que aprendiésemos a adorar a Dios de corazón. Porque Dios sabía que el pueblo su mismo pueblo lo estaba adorando. Ya no en espíritu ni en verdad, sino que con un formalismo. Dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cristo vino a acercar al hombre con su gloria a Dios. Ahora Herodes quería adorarlo porque sabía muy bien que este rey era para adorarlo. Y luego dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Por qué no lo hizo esto antes? Porque se tiene que cumplir la palabra del Señor de que los niños iban a ser asesinados durante el nacimiento de Cristo. Ahora, y al entrar y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. ¿Se dan cuenta? ¿Qué fue lo primero que hicieron ellos? Lo adoraron. ¿Por qué? Porque era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron oro, porque es rey. Le ofrecieron incienso, porque Él es nuestro intercesor, Él es sumo sacerdote. Y le ofrecieron mirra, porque Él es el sacrificio. La mirra representa el dolor. Él iba a sufrir por nosotros. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ya no llegaron a Herodes. Herodes querían, me avisa para que yo vaya y lo adore. Pero Herodes lo que quería hacer es matarlo. Por eso Dios intervino. No vayan con Herodes. Váyanse de una vez, regresen a su tierra. Para que el niño no tenga complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que realmente significa esta lección? Que Cristo es la razón de nuestra adoración, porque Él nace y así como los pastores lo adoraron, así como los magos lo adoraron, así también nosotros lo estamos adorando ahora. Especialmente ahora que está sentado a la diestra de Dios con su gloria, aleluya, con todo su resplandor. Juan lo vio ahí en Apocalipsis y lo vio, hermano,
más brillante que el sol. Usted lee Apocalipsis, lo adora la naturaleza, le adoran los animales, le adoran las plantas, le adoran el mar, todos, lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, adora al Cordero de Dios, porque Él es el Dios omnipotente, que vino a darnos a nosotros el derecho de volver a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros entonces tenemos que entender, hermano, que el hombre estaba destituido de la gloria de Dios, pero Cristo oró al Padre. Y Él le dijo: Padre, ahí en Juan 17, 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Para adorar a Dios hay que estar en Cristo, hay que ser uno con Dios. Esta es la verdadera adoración. Una adoración que realmente tiene que ver con la gloria de Dios en nuestra vida. Cristo nos dio de su gloria para ser verdaderos adoradores. Ya nosotros no lo adoramos según la carne, ahora lo adoramos como un Dios glorificado, sentado a la diestra de un Dios todopoderoso. ¿Cuántos decimos un aleluya a esto, mi hermano? Dios les bendiga, Dios les guarde, pónganse de pie.